el libro de Génesis. ¿Qué estamos estudiando, iglesia? Génesis. ¿En qué capítulo vamos? ¿En qué versículo? 3. Vamos en el capítulo 13, en el versículo, vamos ya en el 5, ¿cierto? Y bueno, ¿usted quiere que Dios hable en esta mañana su vida? Amén. Yo también. Yo deseo que Dios me hable, me guíe, me oriente, me exhorte y me edifique. Acompáñeme a Génesis capítulo 12, para retomar y refrescar nuestra mente de lo que estamos estudiando. Estamos estudiando la vida de Abraham, ¿cierto? Vimos el llamado que Dios hace en el creyente. Vemos que el creyente se desvió del llamado en un momento, ¿cierto? Se desvió y vemos que nuevamente recobra la comunión. ¿Le ha pasado a usted? ¿Será que eso es también aparte de la vida del cristiano? Que en algún momento decidimos con la cabeza, con el corazón, por el afán de una necesidad, por el afán del hambre, y terminamos perdiendo la brújula del Señor. ¿No abrimos la brújula del Señor diciéndole, ¿a dónde quieres que yo vaya? ¿Le ha pasado? Creo que a todos los seres humanos les ha pasado. Y aunque Abraham pecó, fue a donde Egipto bajó, hizo que su esposa mintiera, la engañó, manipuló también la situación. ¿Dios lo perdonó? ¿O Dios lo desechó por haber pecado? Lo perdonó, ¿cierto? Entonces, ¿Dios está presto a perdonar nuestras fallas? Dios está presto a perdonar nuestras fallas. Dice capítulo 12, versículo 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo así le dice a usted y a mí también, a donde yo le muestro, no donde usted quiera. Versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás. Eso también nos lo dice a nosotros. Y serás bendición. Tú estás puesto para ser bendición. Padre, en esta mañana, gracias. Venimos a tu palabra con el afán de oírte, de escucharte, de que nos guíes, de que nos exhortes. Señor, habla mi vida. Quiero ver tu bendición. Quiero ver cómo me engrandeces. Quiero ver, Señor, cómo me diriges. Quiero ver cómo me acompañas. Quiero ver cómo me orientas. Quiero ver cómo en tu gracia me proteges también, Señor, así como protegiste a Abraham. Gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de abrir la Biblia, Señor. Habla nuestras vidas, enséñanos, edúcanos, exhórtanos, confróntanos con nosotros mismos. Toma este pequeño hombre y permite que hable de tu grandeza, Señor. Usa mis labios para hablar de ti en esta mañana, mis hermanos. Y habla mi corazón también nuevamente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Retroalimentación, capítulo 12, el llamado de Abraham. Abraham recibe el llamado, pero aún recibiendo el llamado vemos que su fe no es sólida, no es robusta, no es madura, sino que tiene que empezar a caminar con Dios para ir madurando su fe. ¿Estamos de acuerdo? Así como usted y como yo llegamos al cristianismo y de una vez llegamos con una fe sólida, comportándonos como cristianos grandes y maduros, o muy inmaduros que aún hacemos cosas de bebés. Tenemos que ir creciendo, ir siendo adoctrinados en la palabra del Señor, ir teniendo comunión con Él, ir conociéndole, crecer en la oración, en el conocimiento de la Biblia, en el discipulado para empezar a entender por qué hay cosas que se hacen y no se hacen. Estamos siendo educados en todo tiempo. En este momento Abraham recibe el llamado, pero tiene una necesidad, hay un problema grande, hambre, viene la prueba. Y va y toma la decisión en base a la brújula de Dios o en base a satisfacer la necesidad. A satisfacer su necesidad y dice, allá hay comida, me voy para allá. Pero hermano, ¿usted cómo va a decir eso? Dios ya le había dicho en el capítulo 12, versículo 1 y 2, irás a donde yo te muestre, a la tierra que yo te mostraré. Él no tenía que irse a Egipto. Y Egipto le tuvo consecuencias en la vida de Abraham y va a tener problemas más adelante y eso lo vamos a ver.
Cuando usted y yo recibimos una orden de Dios y decidimos obedecer a medias, no estamos obedeciendo completamente. ¿El desobedecer a Dios trae consecuencias? Va a traer consecuencias, va a traer problemas. Que no se lleve a Lot, problemas. Usted que se haya metido en Egipto, hicimos una sesión donde recordamos de dónde nos sacó Dios, ¿cierto? Diciendo que Egipto es la similitud de Dios sacándonos del mundo de la carne y del pecado, ¿amén? Amén, listo. ¿Qué vemos después en Abraham? Vemos que Dios, cuando hizo el llamado, lo hizo de manera directa, con nombre propio, específico, y que el llamado viene acompañado ¿de qué? De bendición. ¿De qué más? De guía, de protección, de salvación. El llamado viene acompañado con todo lo que se necesita para ejercer el llamado. No tenemos excusa cuando Dios nos llama, porque Dios al que llama le provee y le dota para que pueda hacer lo que le llamó a hacer. ¿Sabía eso? Si Dios te llamó, Él te provee para que hagas lo que... Es que yo no sé hablar, Señor. Le dijo Moisés, yo soy duro. No, unos nervios a hablar en público. ¿Quién puso las palabras, Moisés? ¿Va a hablar usted o voy a hablar yo? Ah, no, pues si tú hablas, bueno, déjese usar. Hermano, con todo el respeto, uno llega y empieza a mirar la Biblia y se da cuenta que el cristianismo no es para gallinitas. El Señor nos llama a ser valientes. ¿Y por qué no vamos a ser valientes si es más grande el que está con nosotros que el que está contra nosotros? ¿Quién es más grande, Dios o tu miedo? Abraham, ¿quién es más grande, Dios o el hambre? Abraham termina decidiendo por una necesidad. Hicimos una sesión hace 8 días y 15 días. ¿Cómo estás decidiendo? ¿Vendes tus principios y la moral cristiana, tu integridad por tu necesidad? Eso fue lo que hizo Abraham. Vender la integridad por una necesidad. ¿Qué está primero? ¿Saciar el hambre o la integridad? Señor Jesús, aquí te traemos comida. Tengo un alimento primero. Hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Eso le contesta a los discípulos. ¿Qué es lo primero en ti? ¿Hacer la voluntad del que te envió o saciar tus necesidades fisiológicas? Empezamos a darnos cuenta que Abraham es llamado, tiene errores, cometió un error, se desvió en un momento, pero Dios no lo desechó. Y le hago una pregunta en esta mañana también para que usted piense si ha cometido errores. ¿Por qué Dios no desechó a Abraham? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo desechó? ¿Porque es un Dios de gracia? ¿Porque es un Dios de amor? ¿Porque es un Dios que no paga conforme a nuestra maldad y a nuestro extravío? Porque Dios nos llamó a un pacto incondicional, versículo 1 y versículo 2 del capítulo 12. En ese llamado hace un pacto Dios con Abraham. Y ese pacto es incondicional. No está basado en lo que va a hacer Abraham. Te voy a bendecir por lo que vas a hacer, Abraham. Es un pacto incondicional. Y por más que se hubiese equivocado, por eso Dios lo saca con gracia, misericordia y salió bien librado de Egipto. De que no le fuera a pasar nada a su esposa. De que no le fuera a pasar nada a él. Salió bien librado porque Dios hizo un pacto incondicional. ¿Cuántas veces Dios por gracia y por misericordia no nos ha permitido materializar nuestra maldad? Dios no permitió que la maldad se materializara y que la mujer de Abraham terminara metida con el faraón de Egipto. ¿Vamos bien? Dios es misericordioso. Hicimos el recuento, entramos al capítulo 13 y vemos que el capítulo 13 empezó diferente, subió diferente al 12, bajó, porque ir a Egipto es bajar. No solamente física, sino espiritualmente, subió. Y la sesión pasada dedicamos los primeros versículos del capítulo 13 para hablar de la comunión restaurada, ¿cierto? ¿Cómo se nota que Abraham restauró su comunión con Dios? Y dimos 2 bases hasta ahora. La primera fue ¿cuál?
que volvió a recordar que es un ¿qué? Un peregrino. Y Dios nos llamó a ser peregrinos, lo hablamos hace 8 días. Y lo segundo, que nos dimos cuenta que recobró la comunión. Volvió al lugar de partida, al lugar donde había sido llamado, a Betel, al lugar de la presencia de Dios. Y levantó lo que tiene que levantar todo peregrino. ¿Qué levantó? ¿Un qué? Un altar en el corazón, en la casa, en el hogar, en el trabajo, en la ciudad, a eso somos llamados, a levantar altar. Y dijimos, ¿qué es el altar? El lugar de la ¿qué? De la adoración, del agradecimiento. ¿Qué estoy llevando al altar? Preguntas que hicimos hace 8 días, ¿cierto? Si quieres saber más del tema, le invito a que vea el video pasado y entramos en materia. El pacto de Dios, dije, es incondicional, ¿cierto? ¿Dije eso? Con Abraham, es un pacto incondicional. Ese pacto se iba a cumplir no por lo que Abraham fuese a hacer, sino por lo que Dios había prometido. Por lo que Dios había prometido. Quiero que me acompañe a la segunda carta de Timoteo y hablemos un poquito de esto. La segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo, ¿deje versículo? No he dicho. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. ¿Por qué Dios no desechó a Abraham? ¿Por qué Abraham está recuperando su comunión? ¿Por qué Dios no lo desecha? Mire lo que dice aquí la segunda carta de Timoteo. 2, 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántas veces tú has sido infiel con Dios? ¿Cuántas veces hemos sido infiel con Él? Y Él no nos ha pagado conforme a nuestra infidelidad. ¿Has sido infiel con Dios alguna vez? ¿Has dicho, hoy no voy por allá, hoy no me disipulo, hoy no oro, hoy no leo la Biblia, hoy no voy a hacer lo que me mandaste a hacer, porque el que sabe hacerlo hoy y no lo hace, le es contado por? Muchas veces hemos sido infieles con el Señor, pero menos mal que la salvación y lo que Él prometió se basa en su fidelidad. La salvación en su fidelidad. Y la bendición acá en la tierra depende de nuestra fidelidad. Las promesas están basadas en tu obediencia y en mi obediencia. Pero la salvación descansa en la fidelidad del Señor. No lo desechó, porque Dios es un Dios fiel. Él es un Dios fiel. Acompáñenme a Salmos. Vamos a ver un versículo en Salmos que es muy conocido por nosotros. Salmos 103, versículo 10. Y pensemos en esta mañana, léalo conmigo, iglesia. Vamos a leerlo a la voz de 3. ¿Listo? Salmos 103, versículo 10. 103, versículo 10. ¿Ya llegamos? ¿No ha llegado? Vamos a movernos. Yo ya llegué. Dice la palabra del Señor a la voz de 3. 1, 2, 3. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Yo creo que eso sería el sermón con ese pasaje, sería buenísimo ya. No tendríamos más para esta semana. Leámoslo al contrario. ¿Qué pasaría si Dios me pagase conforme a mis maldades y conforme a mis pecados? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estarías? En esta mañana no te llevas tú a agradecerle y decirle a Dios, gracias porque no me has pagado conforme a mi hipocresía, conforme a mi maldad, conforme a mi mal testimonio, conforme a mi indisciplina, conforme a mi pereza. Gracias porque no me has pagado conforme a mi dureza de corazón. ¿No te lleva eso a pensar este pasaje? Gracias porque no me has pagado conforme a mi fidelidad. Tú has sido fiel, me has dado alimento, casa, trabajo, vida. No tengo la mejor salud, pero estoy vivo. O tengo buena salud. Pero, Señor, donde tú decidieras pagarme conforme a mi maldad, a mi dureza, a esa falta de interés por ti, porque a veces soy tan falto de interés. Gracias porque no me has pagado así. ¿Qué pago mereceríamos si Dios nos pagara conforme a nuestra maldad y a nuestro pecado? ¿Cuál sería el pago? ¿Ser destruidos? ¿Ser aniquilados?
ser arrojados inmediatamente al infierno. Sí, ese es el pago. No merecemos lo bueno. Deje de pensar que merece la bendición de Dios. Deje de pensar que merece todo lo bueno. Eso se lo venden las personas que predican emocionalismo, psicología de prosperidad. Nosotros predicamos la Biblia. Y el único que merece todo lo bueno es Cristo. Pero ningún ser humano merece lo bueno. Dios en su fidelidad hoy permite que usted esté ahí sentado, respirando, tenga vida, tenga alimento, tenga casa, haya tenido un lugar donde dormir. Por eso Dios, en su gracia y en su misericordia, no destruyó a Abraham, por la misma razón que no lo ha destruido a usted y a mí cuando nos alejamos de él. Por la misma razón, no hay otra. Gracias, Señor, porque no pagas conforme a nuestra maldad. Gracias porque no pagas conforme a nuestra infidelidad. Gracias porque aún en medio de nuestra infidelidad tú permaneces fiel. Una buena razón para tomarle en serio. Una buena razón para agradecerle. Una buena razón para seguirle cuando nos llama. Y no posponer más la cita a la que nos ha llamado. Bueno, cuando la fe fracasa, hay esperanza. Y la fe de Abraham fracasó porque cometió un error grande en ir a Egipto, en mentir. Fracasó la fe, como le ha pasado a usted y a mí. Pero en Cristo siempre va a haber esperanza. Por eso en este capítulo empiezo diciendo, versículo 1, capítulo 13. Subió pues Abraham a Egipto hacia el Negev, él, su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, el lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Mientras puede fracasar la fe, si somos salvos y si estamos en Cristo, siempre va a haber esperanza. Esperanza de que volvamos al camino, esperanza de que volvamos a la comunión, esperanza de que recordemos de que somos peregrinos, esperanza de que nuevamente levantemos el altar de la adoración, como debe ser, como Él quiere, como Él demanda, y no como nos convenga, no a medias. Hay esperanza. Abraham sale de Egipto y sube nuevamente, levanta el altar, extiende su tienda, llega con su sobrino, con Lot. ¿Y cómo sale de Egipto? ¿Cómo sale de Egipto Abraham? Vamos a ver que la comunión se recuperó. Sí, recuperó la comunión. Pero quiero dejarle claro algo. El hecho de que Abraham haya recuperado la comunión, que la evidencia está en recordar que es peregrino, la tienda, en recordar, en volver al lugar donde Dios lo llamó, en levantar el altar, edificarlo nuevamente y adorar a Dios. Vamos a ver que la otra señal de que él haya recuperado la comunión con Dios es que empieza a decidir ya no en la carne, sino en fe. Ya no por vista, ya no por lo que nos dicen los noticieros. La economía está grave, los factores de crisis económica están en descenso. El dólar bajó, no por las estadísticas. Decidió por fe. Eso me muestra que su confianza ahora estaba nuevamente ¿en quién? En Dios. Pero a pesar de que él haya vuelto a la comunión con Dios, no quiere decir de que su mala decisión no le fuera a dejar malos resultados, secuelas. El pecado trae consecuencias. Repítalo conmigo. El pecado trae consecuencias. Por más que sea perdonado, por más que sea restaurado, quedan consecuencias. Quedan consecuencias. Y las vamos a ver. Dios hizo a Abraham rico en Egipto, ¿cierto? Dice que Abraham salió como de Egipto. Rico, la misericordia de Dios. Pero ¿será que esa riqueza era parte del propósito de Dios? ¿Será que esa riqueza le produciría después problemas a Abraham? Lo vamos a ver.
Leamos, querida iglesia. Versículo 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Versículo 5. Del versículo 5 al versículo 7 vamos a ver lo que nos corresponde hoy, que es el pleito entre Abraham y Lot. ¿Por qué se separaron? ¿Por qué se separaron? Vamos a verlo. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Uy, esto está buenísimo. Tal vez no alcancemos a ver todo el capítulo, pero va a haber mucho que reflexionar en esta mañana. Lo primero que encuentro, versículo 5. ¿Cómo salen Lot y Abraham? Salen ricos, muy ricos. Y ahora sus riquezas y sus posesiones que han salido allá de Egipto se convirtió en algo que los unía, en algo que los tenía en armonía o en algo que les estaba ocasionando problemas. Queridos, deje de pensar que la riqueza es la solución. Deje de pensar que la posición económica es la solución a todos sus males. Porque esa fue la visión de las gafas de Lot. Lot es un creyente, digámoslo, carnal. Un creyente sin mucho avivamiento espiritual. ¿Cómo te atreves a decir eso? Porque Primera de Pedro me dice que Lot era justo. Dice que él afligía su corazón mientras estaba viviendo, ¿dónde? En Sodoma y Gomorra. Pero era un cristiano, digámoslo así, un cristiano no fervoroso que tuviera una comunión íntima con Dios. Y el efecto Lot se ve mucho en la iglesia, ¿sabe? Sí, en la iglesia se ve el efecto Lot, que quiere estar donde está la riqueza, donde está cerquita a Sodoma, Gomorra y a los lugares donde están los malos. Abraham va a decidir de una manera distinta. Lot, tal vez su fe se fue influenciada por lo que vio en Abraham. Abraham influencia a Lot, pero al igual que usted y que yo, podemos influenciar a muchas personas. Y estamos llamados a eso, amén, a hacer luz. Pero, querido, yo no puedo vivir por la influencia de nadie. Yo tengo que vivir mi propia experiencia personal con Dios. Porque si no me va a pasar lo de Lot. Ay, tan bonito que anda Abraham con Dios, tan chévere. ¿Y por qué tú no andas así, Lot? Ay, tan chévere que él ora y habla con Dios y busca como querer hacer su voluntad. ¿Y tú por qué no buscas lo? Tú no puedes vivir de la sombra de otro cristiano. Tú tienes que vivir bajo el abrigo del Altísimo. Tu propia experiencia personal, viva, eficaz con Dios. ¿Qué tipo de relación tienes con Dios? ¿Estás siguiendo a Cristo directamente o estás siguiendo a un hombre? ¿A quién sigues? ¿Tienes una experiencia real con Él? ¿O estás siguiendo un ministro, un pastor, un predicador, a un hombre igual de pecador que tú? A un imperfecto como tú. Acá tenemos a un Lot que vivía de esa forma. ¿Qué trajo el dinero a la vida de Lot y a la vida de Abraham? Conflicto, problemas, disputa, discordia. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice la palabra del Señor. Voy a leerle. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos. Oiga, voy a volverlo a leer, que esto está buenísimo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos
Dolores. ¿Cuántos dolores? ¿Para quién? Para el que se extravía de la fe codiciando ¿qué? El dinero. ¿Tuvo dolores Abraham al ver que tiene problemas con Lot? Cuando usted tiene problema con un familiar que ama, porque Abraham amaba a Lot, o si no, no lo hubiera echado en el equipaje. Dios le dice no lo lleve y lo coge y lo mete de maleta. Cuando usted tiene problemas con un familiar, ¿no le duele? ¿Alguna vez ha tenido problemas por dinero, por economía? Queridos, la raíz de todos los males, no dice algunos, dice todos. Es el amor al dinero, la codicia, la adoración a un rey pagano, a un dios pagano, un demonio llamado Mamón. El amor al dinero es el amor a un Baal, a Mamón. Y es la madre de todos los males. Porque hay gente que por dinero es capaz de hacer lo que sea, de tener un pensamiento bien maquiavélico. El fin justifica los medios. Me importa 5 que vaya a vender medicina que envenene a la gente por tener plata. No le voy a vender la cura. Por tener dinero, por tener riqueza, por tener poder. Es que quiere una comodidad y bueno, y el cielo luego no va a ser como. Esto es transitorio. Incomódate transitoriamente, tranquilo. Y si Dios te permite hacer riqueza, gloria a Dios. Pero no es lo principal. Primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta. Pero a veces nos hacen pensar al revés. Pensar que la añadidura es lo primero. ¿Qué pasa con Abraham? ¿Qué pasa con Lot? Empiezan a tener problemas. ¿Y los problemas por qué fueron? Porque no se entendían los pastores. ¿Por qué eran? Porque tenían muchas posesiones. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que nuestra solución es poseer más? Ay, si yo tuviera 2 milloncitos más, 3 milloncitos más, yo viviría más tranquilo. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado así? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que la solución es tener más? Como si Dios no supiera cuál es la solución. Como si nosotros fuéramos más sabios que Dios. ¿No le ha pasado? En este texto a mí me llama la atención que si usted está leyendo el capítulo 13 conmigo, mírelo acá, versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Me está diciendo tenía posesión. Y la tierra no era suficiente, era tanto la posesión que el terreno donde estaba no cabían por las posesiones. El problema no era por tierra, era por posesiones. Y hubo contienda, versículo 7, entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Qué le dijo Abraham? Que el problema no era por tierra, ¿se da cuenta? Tenemos toda la tierra adelante. El problema era por las. ¿Cuántas veces has tenido inconveniente por lo que tiene el otro? Acá hay una reflexión buenísima, me encanta esto. Mire un momento. ¿Alguna vez usted se ha molestado por lo que tiene otro? En la iglesia a veces eso se da. Es que tenemos hermanos que viven de una manera económica mejor que nosotros. Y nos incomoda que el otro tenga. Nos incomoda que alguno tenga una mejor posesión económica, alguna mejor posesión social, alguna mejor posición intelectual. A veces hasta nos incomodan los dones de los hermanos. ¿Cómo se llama eso? Esa incomodidad, ¿cómo le llamaría a usted? ¿Envidia? Ay, es mejor despertarla que sentirla, ¿no? Eso piensan los mundanos. Ni despertarla ni sentirla. Ninguna de las dos quiere el Señor. Porque el que la quiere despertar se llama orgullo. Ninguna de las dos. Hermanos, que acá felicitan a unos y a otros no. Cuando estén en el servicio también, gracias a los hermanos que sirven. Pero gracias a Dios, hermanos, ¿cómo no voy a estar agradecido si cada hermano que es sembrado en la iglesia, lo dije la vez pasada, es un don de Dios para la iglesia? ¿Debo estar agradecido con Dios por ese don que ha dado a la iglesia?
Debo estar agradecido con Dios porque tenemos un equipo de profesores, de maestros dominicales que el Señor ha capacitado. Gracias a Dios que hay mujeres que están allá ejerciendo el liderazgo en la escuela dominical y están capacitando a otros, y ya hay otros allá involucrados. Gracias a Dios porque este año empezamos a transmitir, porque el Señor nos envió un ministerio de medios audiovisuales. Gracias, ¿debo estar agradecido con ello? Claro, porque todo no lo puede hacer el pastor en la iglesia. Y a mí cuando me toca, hermano, crece, madura en el Señor, prepárate, discípulate, infórmate y haz el propósito al que Dios te llamó. Que si te dio dones es para que vengas a edificar el cuerpo de Cristo. Para eso te dio los dones. Y nos alegraremos de verte servir. Porque es que el servicio acá no es para pegarle acá y aplaudirlo. Todo lo que hacemos lo hacemos ¿para quién? Para el Señor. Pero si a alguien se le reconoce algo es porque también la Biblia me deja claro que a cada quien hay que darle, sí, honra al que honra. Hay que honrar a los que honran, hay que honrar a los que sirven, hay que honrar a los que se entregan, hay que honrar, claro, honra, hay que animarlos bien. Felicitaciones, hermano, gracias por el servicio que le entregaste al Señor, gracias por tu servicio al Señor. Y se le está recordando que es a quién, no al pastor. ¿Qué es a quién? Al Señor, no al pastor. Y constantemente hay que estarlo haciendo. Y a veces hay que hacerlo en este formato también, para que ninguno se dé a desviarse de aquí ni de aquí. Porque podríamos llegar a tener problemas. Mire, Abraham tuvo problemas con Lot por posesiones, por posiciones. Qué tremendo. Cuando usted y yo decidimos hacer la voluntad de Dios, no tenemos estos problemas. Abraham se metió en problemas, llevó a Lot y le ocasionó. Y las riquezas que recibió en Egipto le estaban causando ahora ¿qué? ¿Cuántas personas tienen muchas cosas de posesiones que están cargando, que les están ocasionando? Con razón, mucha gente cuando decide ir al llamado de Dios, hay misioneros que dicen, lo vendo todo. Yo empresa, sí, voy a vender la empresa. Y los carros, sí, todo. ¿Y porque el Señor me va a sostener, no me va a meter en problemas? Lo entrego todo. Oye, así, soy un peregrino. Lo único que necesito es el altar y la tienda, no necesito nada más. Y la brújula, ¿qué más necesito? No necesito nada más. La mata de todos los males, ¿no? El amor al dinero. Envidia, orgullo, codicia, hay amarraditos, ¿no? Porque a veces la gente vuelve y lo digo, no codicia la posición económica, pero sí la posición espiritual, la posición del don. Oye, más bien agradece por ese don. Hermano Michael, necesitamos más pastores en la iglesia, oremos, gloria a Dios, ojalá lleguen. Necesitamos más predicadores, gloria a Dios. Por ahora, como dijo Samuel Pérez Millos, si solo hay dos que tengan el don de enseñanza de la iglesia, escuchamos esos dos, gloria a Dios, y con ellos nos edificamos. Démosle gracias. Démosle gracias más bien en vez de estar dando tanta caña y haciendo tropezar a la gente. Sí, hermano, ¿sucede en la iglesia? Sí. ¿Acá sucedió? Sí. Acá sucedió. Oremos porque sucede así, porque lleguen más hombres al equipo de trabajo. Oremos por ello, claro que sí. Bueno, continuemos con Abraham y con los, volvamos al Génesis. Y tal vez vuelvo y lo digo, y no avanzaremos mucho, pero vamos a estar aquí mirando la disputa entre estos dos hombres. Lot está disputando con Abraham por bienes. ¿Cómo se hubiese evitado Abraham ese problema? ¿Alguna vez usted ha meditado cómo me evito un problema después de estar metido en él? ¿A cuánto nos ha pasado? Un problema, una disputa, una discusión, un conflicto, una prueba, una dificultad. Después nosotros empezamos a meditar, ¿cómo me hubiera evitado yo este problema? ¿Cómo me hubiera yo evitado esta discusión? ¿Cómo me hubiera evitado yo esta deuda? ¿Cómo me hubiera evitado yo esta tarjeta de crédito que me tiene hasta el cuello? ¿Cómo me hubiera evitado yo estar colgado en este trabajo y ahora todos los proveedores detrás mío persiguiéndome para que haga las entregas? ¿Cómo?
Yo creo que la naturaleza humana es eso, de también aprender de sus errores y decir, si yo hubiera hecho esto, no hubiera pasado esto. ¿Será que en algún momento Abraham meditó en los problemas que está enfrentando? Y cuando estamos en la comunión con Dios, Dios a través de la Biblia y a través de su Santo Espíritu nos va diciendo, había una voz que tenías que escuchar y no la escuchaste. ¿Por qué sacaste la tarjeta de crédito sin pedirme permiso? ¿No crees que te puedo proveer? Pero es que necesitaba $1.000.000 porque es que la solución son las... Tener. Lo que necesitabas era 1.000.000 de problemas para que empieces a confiar en mí. A veces Dios permite las pruebas y los problemas para que crezcamos en fe y nos desarrollemos en entender que tenemos que aprender a confiar en Él. ¿Qué estás viviendo? ¿Estás mirando tu vida a través del foco de Dios o a través del foco de tu corazón y de tu mente? ¿O a través del foco de los demás? ¿De quién? Una buena pregunta para esta mañana. Volvamos al texto. Versículo 6. La tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Sería triste, trayendo una aplicación, que en la iglesia no pudiéramos habitar porque las posesiones de otros nos estorban y nos molestan. ¿No le parece? Me estorba que usted sí tenga cabello y a mí se me esté cayendo. Me molesta la posesión del otro. Hermano, cuidado con eso. Ahí no hay amor. Ahí no hay amor. Abraham vuelve a la comunión. Tercera señal de la comunión. Abraham le dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos... Uy, ¿alguna vez has tenido que ser humilde y acercarte y decirle a alguien, no tiene que haber problema entre los dos, somos hermanos? ¿Acaso el perdón y la reconciliación no es el llamado de Cristo para su vida y para mi vida como cristiano? Acompáñenme, no, ya vamos a ir allá. Mire la sabiduría de Abraham, se nota que está nuevamente en comunión. No le dice, pues hagamos una cosa, pongamos unos palos de acá para allá, hacemos una cerca y de acá para allá, usted no pasa de acá, y nos miramos de reojo. No le puso una solución humana. Abraham está en comunión nuevamente con Dios y quiero mostrarle algo. ¿Qué comunión tiene Cristo con Balial? Y no estoy diciendo que Lot sea pagano, pero quiero dejarle algo claro. Lot es un cristiano carnal y lo vamos a ver más adelante. Desde acá ya vamos a ver visos de que él no tenía una fe profunda en Dios. Le hago una pregunta. ¿Quién está llamado a alejarse de la carnalidad? ¿El creyente o el no creyente? De la mundanalidad, ¿el creyente o el no creyente? Y si usted como creyente está cerca a cristianos que están siendo arrastrados por la carne, ¿usted está llamado a estar cerca de ellos o a dar un paso atrás? Pablo más adelante me va a enseñar, con eso ni coma. Con el que dice ser cristiano y está viviendo como un pagano, ni siquiera se sienta a comer. Que dice ser cristiano y anda en fornicación y no quiere trabajar. Hicimos un estudio la vez pasada que enseñé lo de la disciplina bíblica, ¿se acuerda? Ok. Con esos ni coma. Abraham, ¿qué está haciendo? Está actuando en madurez. Este está como desviado, me toca hacerme a mí un lado. Yo voy a haber hecho caso desde un principio cuando Dios me mandó. ¿Por qué? Porque Dios sí conocía el corazón bien de Lot. Abraham no. Abraham ya se está dando cuenta de que no era conveniente. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Listo, continuemos. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, evitemos problemas. Versículo 9, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí, yo te ruego que te apartes. ¿Alguna vez tendremos que hacer eso? Me hubiera evitado tantos problemas si hubiera escuchado la voz de mi esposo una vez que me dijo, no me gusta que hagan negocios con ese señor. Y me metí en una empresa
250 procesos en cabeza de un abogado. ¿Adivine de quién? Y adivine a quién le tocaba trabajar como negro y como esclavo porque el otro quería era ser gerente. Aprovechadísimo, ¿cierto? El socio que me conseguí. Pero ¿quién lo consiguió? ¿Yo o Dios? Yo en mi ignorancia de llegar a pretender de que lo podía convertir y transformar, y no, eso llega al evangelio, y sí, al evangelio, y ya me tenía con canas de dolor. ¿Y qué hacemos, Señor? ¿Cuál es la solución más sabia? Pierda. ¿Cómo? Pierda. ¿Sabe qué? Toda mi parte de la empresa es suya, nos vemos. Yo me voy más bien a lo que el Señor me llamó, me voy a servirle. Y yo asustado cuando llego a la casa a decirle a mi esposa de que la empresa que tenía ya no tenía. De que el 50% de las acciones del buffet ya no me pertenecía. Y ahora, ¿yo qué hago? ¿Cómo le digo? Y sabe que me aterró cuando mi esposa me dice, ay, gloria a Dios, yo estaba esperando que eso pasara. ¡Qué bueno! No me dijo nada. Gloria a Dios. Y yo es que afanado. Queridos, ¿cuántas veces nos metemos en problemas por insensatos? Sí, pastor, también le ha pasado, claro, no es que yo soy como usted, de carne. ¿Cuántas veces nos hemos desprendido de la brújula del Señor y tomamos decisiones en nuestra cabecita y en nuestro corazón? Y ahora, ¿te atreverías a tener un socio nuevamente que no sea creyente? No. ¿Para qué? Eso trae dolores de cabeza. Aquí, Abraham está aprendiendo y está dando un paso atrás y dice, es mejor que no cabemos en el mismo local. ¿Cierto? No cabemos en el mismo lugar. No cabemos en la misma economía. Tú por tu lado, yo por el mío. Una cosa es tener empleados, otra cosa es tener socios. Démoslo claro. Y esto opera para las relaciones. Sepárate. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entre el versículo 8 y el versículo 10, vamos a ver la oferta de Abraham. La oferta de Abraham es lo que estamos viendo ahora. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué hizo Lot? Alzó la mirada. ¿Y qué vio? ¿De dónde? ¿Qué vio? ¿El peladero o la llanura? ¿El desierto, el pedregal o donde haya la mata? ¿Pero de dónde? Mire que Lot ya venía predispuestas sus decisiones a lo que ha aprendido de dónde. En Egipto, porque está hablando del Jordán. Él ya venía mentalizado, la prosperidad está en Egipto. Allá está la economía, allá está la plata, allá está el billete, allá está el deleite, allá están los negocios, allá están los business. Ya venía mentalizado. ¿Y cómo decide? ¿En el espíritu o en la carne? ¿Con las gafas del Señor, de la fe, o con las gafas de su necio corazón? ¿De la codicia? Dios guardó a Abraham de sus posesiones y más adelante me voy a dar cuenta que lo guarda en sus posesiones. En este momento sus posesiones le estaban causando problemas con Lot, pero lo guarda de sus posesiones. Pero a Lot, más adelante el Señor le da disciplina y se las quita. Tremendo, ¿no? Porque tomó las decisiones como en fe, en obediencia, buscando a Dios, en el altar, en recordar que era un peregrino, o en lo que había aprendido en Egipto. No solo resolvemos es con posesiones, teniendo más. Claro, yo me libro de esas deudas y tengo otro, con otro billetico yo vivo mejor. Claro, me evito tantos problemas, es que si yo tuviera más. Así estaba pensando Lot. Un cristiano carnal. Un cristiano llevado por su pasión.
Lot alzó los ojos, versículo 10, vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Dios Sodoma y Gomorra. Y esto se puso buenísimo. Antes que destruyese Dios, ¿dónde? Lot estaba mirando hacia dónde. Hacia el lugar de la destrucción, hacia el lugar de la impureza sexual, hacia el lugar de la fornicación, hacia el lugar del adulterio, hacia los lugares que Dios iba a ejecutar por impuros y por idólatras. Y lógico que un creyente vaya y confíe en el horóscopo, ¿no? Increíble que hayan cristianos que estén pidiendo plata prestada gota a gota. Increíble que hayan cristianos que anden creyéndole más al brujo, al hechicero y al mago que a la palabra de Dios. Es que a mí me dijeron que a usted le hicieron brujería y acá me di cuenta que tiene un amarrado, y ¿por qué no más bien va y abre la Biblia, le ora al Señor y le pide que lo libere de todo lo que haya de maldad en su vida? En vez de ponerse a comerle cuento a esos cuenteros. Queridos, quiero hacer una reflexión volviendo acá al versículo 7, volvamos un momento al 7. Cuando hay la contienda del ganado entre los pastores de Abraham y Lot, ¿cómo termina el versículo diciendo? Cananeo y el fereceo habitaban en la... Abraham, para tomar su decisión, también se da cuenta que había alguien que estaba alrededor viendo el pleito. ¿Quién estaba viendo el pleito de Lot, de Abraham, de sus posesiones y de sus pastores? ¿Quiénes? ¿Creyentes o incrédulos paganos? Miren lo tremendo de esto. Esto es una aplicación buenísima, porque Abraham se da cuenta y dice, acá está el cananeo, el fereceo, y pues ¿cómo nos van a ver pelear? Somos hermanos, somos creyentes. Tenemos es que darles testimonio para que se conviertan. Pero si nos ven agarrados como perros y gatos, ¿qué van a pensar? ¿Que nosotros quiénes somos? ¿Cuáles hijos del Dios Altísimo? ¿Será que nos van a querer escuchar? Usted y yo siempre vamos a estar en medio de pueblos enemigos de Dios, de pueblos que no conocen a Dios, y van a estar mirando cómo resolvemos nuestros conflictos. ¿Cómo resuelvo mi conflicto con mi papá, con mi mamá, con mi esposa, con mi hijo, con mi empleado, con mi jefe, con mi conocido? ¿A la pelea? ¿A la guerra? ¿Pesaba el testimonio ahora? Cuando la persona vuelve a la comunión, y Abraham está volviendo a la comunión, no solamente recuerda que es peregrino, no solamente recuerda levantar el altar, no solamente recuerda que tiene que poner ahora la brújula de Dios como el centro, la Biblia, por dónde es que me vas a guiar, sino que también recuerda ahora que tiene que tener cuidado en cómo se comporta en medio de los paganos. Porque si no, lo van a juzgar, lo van a señalar. Queda en descrédito su testimonio. ¿Estás pensando en cómo está tu comunión? ¿Estás pensando si recordaste que eres peregrino? ¿Estás pensando lo que ya hablamos hace 8 días, levantar el altar? Recordar que ahora debo tomar la brújula del Señor para que me guíe, y que tengo que tener mucho cuidado, porque si vivo en una casa donde solo viven incrédulos, ellos están mirando cómo es que resuelvo los problemas. Si los resuelvo por fe o vendiendo mi testimonio. Abraham está aprendiendo la lección. Antes, primero la comida y que no importen mis valores. Ahora dice, no, los valores primero, porque me están mirando los otros y hay que hablarles de Dios. ¿Cómo vamos, iglesia? ¿Cansada? ¿Bien? ¿Terminamos el capítulo? ¿2 horas más de prédica o...? ¿Sí? ¿Amén? Ay, no. Bueno, versículo 10. Al solo de los ojos vio la llanura del Jordán, que todo lo que ella había era de riego como el huerto de Jehová, Quito en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Dios Sodoma y Gomorra. La decisión de Lot, carnal, en una sabiduría, como diría Santiago, carnal, humana, demoníaca. ¿Un cristiano podría tomar decisiones con sabiduría carnal? Mire, con sabiduría demoníaca, con la que enseña el mundo, con sabiduría humana, así está decidiendo Lot.
Cuando un cristiano va a tomar decisiones sin su brújula, termina tomando decisiones que no son. Ay, yo no vuelvo a la iglesia. Ay, yo no vuelvo a orar. Ay, ¿yo para qué voy para allá? ¿Quién está hablando? ¿Su carne o Dios? ¿La decisión es humana, carnal, demoníaca o es sabiduría divina? Pilas. Porque nuestra carne nos va a querer engañar siempre y poner a Dios en segundo, tercero, cuarto o último lugar. Versículo 11. ¿Cómo decide Abraham? Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Abraham acampó en la tierra ¿de dónde? En la tierra prometida. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas ¿hacia dónde? Vamos a concentrarnos un poquito. Ahorita miramos a Abraham, por ahora concentrémonos en Lot. Ahora veo que el corazón de Lot, al estar mirando con las gafas de la carne, ya no le importa que su casa, que su vivienda cada vez esté más cerca. ¿A dónde? ¿A dónde? Versículo 12, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Querido, la carnalidad no te va a permitir distinguir entre lo santo y lo pagano. La carnalidad te va a llevar a tener insensibilidad no solamente espiritual y moral. Y esa insensibilidad te va a decir, ay, no importa, hoy voy a poner mi casita un poquito cerca de Sodoma y Gomorra. Pero estamos como lejos, como que hay que acercarnos más. Y hay que acercarnos otro poquito. Eso le va pasando al otro. Ahora acerquémonos otro tricito. Y de tricito en tricito terminó allá viviendo y haciendo lo que ellos hacían, porque hasta sus días aprendieron mañas. Aprendió las mañas de ellos. Y sí, le afligía el corazón estando allá, pero ¿por qué se fue para allá? Pedro me dice que él se le afligió el corazón estar en ese lugar. Por decisión propia quiso estar en una vida de aflicción y de dolor por no tomar la decisión sabia y valiente de decir, me aparto de esto. Me aparto de aquí. Teme cuando te des cuenta que te está pareciendo natural acercarte más y más al mal y no te escandalizas. Porque te estás sensibilizando, te estás enfriando. Y puedes terminar como Lot más adelante, perdiéndolo todo. ¿Me escuchaste? ¿Perdiéndolo? Todo. Pierde a su esposa, pierde sus posesiones, perdió su casa, ya no vivía en tienda, vivía en la ciudad. Ya no tenía tienda, el otro tenía tienda, ¿qué tienda iba a perder? Lot pierde su casa, pierde sus bienes y pierde su esposa. Y con todo respeto, hasta sus hijas se desviaron, perdió a sus hijas. ¿A qué ser humano le cabe acostarse con su papá? ¿Dónde aprenderían eso las hijas de Lot? Tenemos que tener cuidado dónde es que estamos educando a nuestros hijos. ¿A qué lugar los vamos a llevar a vivir? No es que yo me voy para ese pueblito que eso allá todo anda muy bien, muy bien. Los pueblitos ahora andan más peor que acá. Muy bien, ¿y allá quién los va a educar? Queridos, ¿vas a ir donde quieres o donde el Señor te manda? ¿Vas a poner y vas a comprar tu casa donde quieres, donde sueñas, o donde el Señor la quiere construir? Porque normalmente tomamos decisiones y después consultamos. Señor, ¿qué debo hacer? Pero si ya consultaste en tu corazón, ya decidiste en qué colegio, ya decidiste en qué casa, ya decidiste en qué barrio, ya decidiste dónde vas a trabajar, pues ¿me vas a consultar para que reafirme tu decisión? ¿O me vas a consultar para que yo te diga cuál es la mía? Diría Dios. Somos muy rápidos para decidir, ¿cierto? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado, ¿usted no? Bueno, algún día le va a pasar. Queridos,
Debemos obtener la riqueza de manera correcta, porque Dios bendice cuando se consigue la riqueza de manera incorrecta. Obtener la riqueza de manera incorrecta trae dolor, trae desgaste y trae aflicción. Eso le trajo al otro. Más adelante vamos a ver lo que sucede con él. ¿Vieron la actitud de Abraham? Conciliadora, pacifista, una actitud donde ya está pensando en su testimonio porque ha levantado el altar, ha vuelto a la comunión con Dios. Una decisión donde ya no está mirando en dónde va a obtener más de la tierra y de la riqueza que puede dar esta tierra, sino dónde va a obtener más de hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde va a obtener más de hacer la voluntad de Dios? Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses ¿qué? 2:4. Dice la palabra del Señor así. Si no lo encuentra, escúcheme. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Cuando Abraham toma la decisión, dice, yo me voy para el Jordán donde está la tierra, no, dice, escoge. ¿Dónde crees que te va a ir mejor? Abraham no está pensando en su beneficio personal ni dónde se va a enriquecer más. Está pensando primero en el bien del otro. Cuando tú tomas una decisión, ¿en quién piensas más? ¿En ti o en el beneficio de los demás? ¿Piensas en el beneficio primero de tus hijos? ¿De tu esposa? ¿De tus nietos? ¿De tus padres? ¿De las ovejas? ¿De tus hermanos? ¿O piensas más en tu beneficio? ¿En quién estás pensando? Muchas de nuestras decisiones se basan en nuestra propia comodidad y no en la de los demás. ¿O no es así? Primero yo, segundo yo, tercero yo, no, yo, ¿cómo va a llegar allá tan temprano a dormir un poquito más? ¿Cómo es que voy a ir allá hoy y servicio y vigilia y de pronto que toque servir? No, que lleguen otros y hagan. ¿En quién piensas? ¿En la comodidad de quién? ¿Cristo pensó primero en quién? ¿En sí mismo o en nosotros? Abraham está pensando con sabiduría, ¿se da cuenta? Mira, no peleemos, somos hermanos, demos buen testimonio, lo que hay es tierra. Lo que hay es tierra. ¿A dónde quieres ir tú? ¿Alguna vez le ha dado la decisión a alguien así? ¿Qué quieres? Quiero la empresa. ¿Dónde te firmo? ¿Quieres que es tu beneficio? Listo, es tu beneficio, listo. Vale, dale. A veces hay que decidir de esa forma. Porque la paz no tiene precio, hermano. ¿La paz tiene precio? La paz no tiene precio. La paz no tiene precio. Abraham toma su decisión pensando en el otro. Y eso muestra que la sabiduría de Dios la está obteniendo ahora en una comunión clara de estar en el altar y de recordar que es un peregrino. De que está siendo guiado por la brújula que tiene que ser guiado el creyente. Por la voz de Dios. Acompáñenme a la segunda carta a los Corintios, allí nomás. Capítulo 4, versículo 18. 4:18 dije. Entonces 4:18. A ver si empezamos a tomar decisiones así. Escúchelo, léalo, practíquelo, dibújelo en la tabla del corazón conmigo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no. No mirando nosotros las cosas que se ven. se ve el apartamento que Dios le tiene en el cielo cuando Él dijo que iba a hacerle morada. ¿Ya lo ve? No. Pero usted toma decisiones como si lo viera o como si no lo viera. Como alguien que lo espera o como alguien que cree que eso es mentira. Si usted cree que eso es verdad, entonces ya no está afanado si logra tener casa o no. ¿Cómo tomas decisiones? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, el dinero, la plata, el cartón, son temporales. Pero las que no se ven
Las que no se ven, el cielo es eterno. La morada que tiene Dios para mí allá es eterna. Las coronas para los que le sirven son eternas. La salvación que Él ofrece es, el perdón que Él da es. ¿Tú sigues tomando decisiones con lo temporal? La casita, el carrito, el viajecito, con lo temporal. ¿Cómo estás tomando decisiones? Abraham está basando sus decisiones en las cosas que no se ve, en lo que Dios le ha dicho, que es la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Hay una convicción fuerte. Dios me dijo que lo va a hacer y que me va a bendecir y que me va a llevar a la tierra la bendición. Mi convicción es esa y mi decisión la voy a tomar ahora basado en eso. Abraham tomó una mala decisión, pero no veo que sea la constante ahora en su vida. Así como David alguna vez cometió adulterio, sí, pero no fue la constante en su vida. No vivía en eso de cada 8 días. Veo que es un pecado que comete, pero no es la constante en su vida. Veo que está aprendiendo. Al igual que usted y yo estamos llamados al aprendizaje en el cristianismo. Querido hermano, hay cosas que son temporales, ya que Abraham está viendo que hay algo mayor, que su mirada está puesta en la eternidad. Cuando tomas decisiones, ¿dónde pones la mirada? ¿En la eternidad o en lo temporal? ¿En lo que se ve o en lo que no se ve? ¿En la brújula de Dios o en las gafas del corazón caído que está codiciando lo que tienen los demás? Leíamos esta mañana en el Salmo 37, no te afanes de ver cómo crecen y se enriquecen los impíos y cómo prosperan en sus empresas. ¿Por qué te afanas en eso? Si el fin de ellos es ¿cuál? Como la hierba ya que se quema. ¿Y usted afanado porque no tiene la empresa de otro? Si tiene a Cristo, lo tiene todo. Solo 2 contestaron, ¿lo cree? Si tiene a Cristo, lo tiene todo. Es el hombre más rico de la tierra usted. Porque la riqueza no es acumular posesiones. La verdadera riqueza es un estado. Ser salvo, ser hijo de Dios. La verdadera riqueza es lo que Dios nos ha dado. Seguiremos estudiando más este tema. Continuaremos estudiando dentro de 8 días el capítulo 13 de Génesis. Le invito a que lo lea y lo medite en su casa. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Tu palabra es cierta, tu palabra es verdad. Nos has llamado a los creyentes a escoger por fe, no por vista, buscando el beneficio más de otros que el propio personal. Nos has llamado a nosotros, Señor, no solamente a levantar y reedificar nuestra comunión contigo, Señor. Recordar que somos peregrinos en esta tierra, que no tenemos que aferrarnos a nada de lo que hay en esta tierra, porque todo, Señor, lo que hay acá y lo que no hay te pertenece. Pero las posesiones que nos das para la eternidad no serán quitadas jamás. Gracias porque me espera más allá del sol un lugar de gloria, un lugar donde no voy a perder mis posesiones, mi lugar, Señor, mi corona, mi heredad en ti, Señor, no se corrompe. Gracias porque hoy me recuerdas que las decisiones las tengo que tomar basado en la brújula de la fe, basado en tu palabra, Señor, en tu dirección, que no debo vivir como vivió Abraham al principio, vendiendo mis principios para satisfacer una necesidad. No, Señor, no puedo actuar de esa forma. Gracias por recordarme a través de Abraham que tú tienes perdón y misericordia aún en el camino cristiano y que muchas veces te fallamos y vuelves y nos llamas a la restauración, al arrepentimiento. Has sido fiel en medio de nuestra infidelidad y eso es para decirte hoy gracias. Ayúdame a tomar decisiones concentrado en la fe, no en lo que ve mi ojo, no en lo que desea mi corazón, sino en lo que tú me orientes, mi buen Señor. No quiero ser un cristiano carnal como Lot, donde los bienes y las posesiones los perdió, Señor, por codicia, por tener un corazón lleno, Señor, de lo que Egipto le ofrecía, de lo que le empezó a ofrecer Sodoma y Gomorra y empezó a alejarse de la fe. Señor, no quiero ser así, perdóname, no quiero ser un frío, no quiero ser un tibio, quiero ser un cristiano maduro, Señor, que te busque con seriedad, con amor, con respeto, con entrega. Señor, todo lo que el hombre siembra, ciertamente eso
recogerá. Y lo que estaba sembrando Lot, eso fue lo que recogió. Lo que empezó a sembrar Abraham es lo que va a recoger también. Yo quiero tener cuidado, Señor. Aunque mi fe fracase, sé que hay esperanza porque tú permaneces fiel. Gracias por no pagarme conforme a mi maldad, conforme a mi desobediencia, conforme a la maldad de mi ser. Te bendigo en esta mañana y te doy gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Dios habló a tu vida en esta mañana? Dios habló a la mía y me ha llamado a estar concentrado en la forma en que decido. ¿Cómo voy a decidir de acá en adelante? Les invitamos a que sigamos estudiando el libro de Génesis. Nos vemos dentro de 8 días para estudiar más acerca de la vida de Abraham. Hoy vimos decidiendo por fe, no por vista. Por fe, no por vista. Así vivimos los creyentes. Gracias a los que nos acompañaron en esta mañana. Que Dios les bendiga.